¿Pasas demasiado tiempo frente a los libros y crees que no obtienes los resultados que mereces? ¿O simplemente te gustaría obtener mejores resultados invirtiendo una menor cantidad de tiempo? Pues estás en el vídeo adecuado. Hoy iremos paso a paso tratando algunas de las mejores técnicas y que en particular a mí me funcionan mejor para estudiar eficientemente y elaboraremos un plan de estudio eficiente desde cero. Primero de nada, debemos confeccionar el estudio como un hábito. Tienes que cambiar tu perspectiva. Estudiar el día antes del examen 5 horas no te va a servir de nada. Solo te vas a estresar, solo vas a llenar tu mente de frustración y no vas a obtener los resultados que pretendes. Así que antes de empezar a estudiar, establece muy claro en tu mente la idea de que el estudio es un hábito. Todos los días llegas a tu casa y el tiempo que tengas, no importa cuánto sea, como si es una hora, media horita, el tiempo que sea, lo dedicarás a estudiar y lo vas a hacer de forma eficiente y eficaz. Y verás que a largo plazo el resultado es mucho mayor si todos los días vas aportando un poco que si no el día de antes intentas cargar con el carro entero del conocimiento. Ve poco a poco, dando pequeños saltos y convierte el estudio en un hábito eficiente. Algo que todos hacemos a la hora de estudiar es empezar a leer, ¿no? Y leemos y leemos y seguimos leyendo y es lo que hacemos constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Luego llegamos al examen y nos ponemos a prueba, pero como solo hemos leído, realmente no hemos establecido ninguna información en nuestra cabeza, simplemente hemos leído algo que nos ha entrado por una oreja y nos ha salido por la otra. Deja de leer tanto y empieza a aplicar estas técnicas que te voy a estar contando ahora, pero sobre todo empieza a ponerte a prueba. ¿Por qué llegas al examen y no das el nivel? Pues porque no has practicado eso, que esa sensación que el examen te ha producido. Mucha gente se pone nerviosa, le entra el estrés, la ansiedad, pues empieza a ponerte a prueba haciendo simulacros de examen y empieza a someterte a pruebas similares para ver qué tan avanzado va tu conocimiento y en qué cosas debes trabajar más y en qué cosas debes trabajar menos. No estudies de forma pasiva, simplemente leyendo y absorbiendo información, sino que ponte a prueba, haz tests, haz pruebas, haz autoevaluaciones para ver cuál es tu nivel y para enfrentarte a situaciones similares que se te van a presentar en el día de tu examen. Para de esa forma también reducir el estrés, la ansiedad, la presión que muchas veces nos condicionan en exámenes que sabemos que son importantes y los nervios acaban pudiendo con nosotros. Así que ponte a prueba, exponte a situaciones similares a tu examen y organízate bien. La clave, antes de empezar con las técnicas definitivas que te van a ayudar a ser más eficiente, la clave es que te organices bien. Consigue un calendario, tenlo bien organizado para poder cualquier día que tú necesites analizar cómo va a estar el panorama futuro, poder verlo rápidamente y poder entender, vale, en una semana tengo que trabajar estas cosas porque son las que más urgencia me requieren. Y luego tengo durante todo este mes todas estas tareas, organízate tú como quieras, pero es importante que domines el largo placismo, porque, como hemos dicho, estudiar el día antes del examen no vale para nada. Entonces vamos a ir estudiando constantemente y vamos a ir trabajando todos los días un poco. Y de esa forma también nos gustaremos mucho menos y acabaremos mucho menos cansados y agotados que si simplemente un día nos pegamos un vicio de 5 horas estudiando. Vale, una vez que ya tienes un buen sistema organizado, para un tiempo, establece bien tu calendario, usa tu agenda recurrentemente, ¿no? Organízate de una forma clara, no lo hagas muy complicado, simplemente colócalo todo tal y como a ti te gustaría. Usa un calendario, puedes utilizar aplicaciones, por si no te gusta un calendario físico, puedes utilizar aplicaciones como Google Calendar, que son súper recomendables a la hora de establecer una rutina semanal o incluso mensual con diferentes eventos que vamos a ir teniendo, o si queremos simplemente poner nuestros exámenes. Pero bueno, siempre el físico está muy bien porque te permite observarlo, pase lo que pase. Si no tienes cobertura, si no tienes un dispositivo a mano, en tu pared tienes tu calendario físico ahí puesto y puedes observarlo siempre que quieras. Por lo tanto, es fundamental la organización y dejar de
simplemente leer constantemente y no ponernos a prueba en ningún momento. Hay que practicar y todo se nos va a exigir en una práctica que es en ese examen. Por lo tanto, hay que practicar para el examen, no para leer y saber qué estamos leyendo. Porque nos van a poner un examen, no nos van a preguntar que, oye, lee esto otra vez a ver qué tal lo lees, ¿no? Entonces cambia tu perspectiva a cómo estudiabas antes. Luego, una técnica fundamental para dejar de leer y empezar a hacer cosas que realmente son eficientes y que te permiten a ti tener un mayor nivel de retención es el Active Recall. Básicamente, tú dejas de estudiar de forma pasiva, simplemente metiendo información a tu cerebro, y lo que vas a hacer es trabajar de forma activa. Vas a intentar recuperar la información, pero sin ningún material. Es decir, tú ahora mismo, ¿no? Si tuviera a un compañero de estudio, pues me estaría haciendo preguntas sobre algo que yo no tendría ningún material delante, y de esa forma estaría forzando a mi cerebro a recordar esas ideas que ya había recibido en un momento, y por lo tanto, una vez que las recupero, esas ideas quedan mucho más afianzadas en mi mente que si simplemente estoy metiendo y metiendo información, porque el proceso de absorber información es completamente eficiente, tiene un rendimiento del 100%, o sea, es perfecto, funciona a la perfección. Lo que no funciona a la perfección es ese proceso de recuperación. Muchas cosas se acaban perdiendo y se acaban marchando porque nuestro cerebro tiene que seleccionar y tiene que hacer un filtro de qué información quiere guardar y cuál no, o si no, acabaría sobresaturándose. Entonces, Active Recall, en vez de simplemente volver a releer tus apuntes, cierra tus apuntes, cierra tu libro y empieza a hacerte preguntas sobre eso que acabas de leer. O puedes, según tú vas subrayando y leyendo tus apuntes, puedes ir escribiendo preguntas que son interesantes y que tú crees que es importante dominarlas y entenderlas correctamente. De tal forma que cuando acabes vas a ver esas preguntas y vas a decir, vale, ¿esto cómo era? Es una idea que yo te recomiendo mucho. Una vez que estés en una clase, ya sea, sobre todo clases que son muy teóricas, mientras tu profesor explica algo, con el material que tenga en su presentación o con el material que tenga en su libro de texto, tú vas escribiendo preguntas que te parezcan curiosas sobre lo que esa persona va explicando. Y una vez que llegues a tu casa, volverás a ver esas preguntas, te acordarás de lo que había dicho y la mayor parte de las cosas serás capaz de sacarlas y después te acordarás mucho mejor. Y las que sí que no seas capaz de extraer, pues vuelve a reafianzar en ellas, analiza tus errores y de esa forma en tu mente va a quedar mucho más claro que, oye, esto no lo he recordado bien, tengo que centrarme en ello. Pero si no observas tus errores, no vas a saber en qué tienes que mejorar. Vale, algo que es también muy recomendable es gestionar bien tu tiempo, porque si no, muchas veces lo que nos pasa es que no estudiamos eficientemente, sino es que estamos demasiado tiempo en una tarea que no merece la pena. Te presento la ley de Pareto. Nos explica que el 20% de nuestros esfuerzos se convierten en el 80% de nuestros resultados. Así que debes enfocarte en esas pequeñas cosas que te van a dar unos grandes resultados. Por otra parte, el pomodoro, esta técnica seguramente la conoces y puede estar bien a la hora de comenzar. Te recomiendo que no hagas bloques muy largos, en torno a 25 minutos, 15 minutos, media hora, lo que tú consideres que te funciona mejor, pero que no sean extremadamente largos. Y una vez que acabes, hacer un pequeño periodo de repaso para analizar esas ideas que acabas de recibir durante esa sesión de estudio y después un pequeño periodo de descanso. Es muy importante descansar nuestra mente, mantenerla alejada, hacer lo que sea, unos pequeños ejercicios de movilidad, algo de fuerza, algo de cardio, lo que a ti te venga mejor, pero movilizar un poco tu cuerpo, tus piernas, lo que es tu parte física, ¿no? Mientras dejas descansar a lo que es tu parte mental. El pomodoro, pues está bien para comenzar. Tampoco te diría que te frustres y te obsesiones demasiado con buscar una técnica ideal de gestión de tiempo. Yo te recomiendo que compres algo como esto, ¿no? Un temporizador, que tú puedes poner el tiempo que tú quieras para estar estudiando y una vez que acabe te va a sonar la alarma. Es muy funcional porque es algo físico que tienes ahí, no es como si lo pones en tu ordenador, es algo físico y es consciente de que está ahí. Y te genera una presión extra para tú trabajar en más tiempo. Porque sabes que una vez que toque esta alarma, vas a tener que dejar de hacer lo que estabas haciendo y vas a tener que descansar o irte a hacer otra cosa. Por lo tanto, eso te genera una presión que te hace trabajar más eficientemente
Y además te permite gestionar mucho mejor tu tiempo, porque sabes, vale, estos 25 minutos voy a estar haciendo una sesión, pues después voy a hacer otra, por ejemplo. Y eso todo va a ser lo único que estudie hoy de esta materia, ¿no? Tú ya lo tienes mucho más estructurado tu día y como has organizado tu semana, pues sabes exactamente qué tienes que ir estudiando cada día para llegar al examen con la mayor cantidad de conocimiento posible. Así que si quieres un temporizador como este, hay un montón en Amazon. Yo te voy a dejar en la descripción el temporizador que uso en mi caso, pero bueno, puedes utilizar el que a ti más te guste y si no quieres comprar uno físico, está también muy bien que utilices tu ordenador o tu móvil para poner una alarma. De cualquier forma, a mí me gusta más esto porque me mantengo más alejado de las tecnologías y de alguna forma me da más consciencia. Utilizar únicamente algo para medir el tiempo me da más consciencia de que cuando esto está activado, oye, que realmente tengo que esforzarme al máximo y tengo que aprovechar mi tiempo. Vale. Una técnica que es esencial para recordar las cosas mucho mejor es explicárselas a otra persona. No hace falta que tú vayas a donde tu madre y le sumas de información y piense que pesado es este hombre, o que vayas junto de tu padre o junto de algún amigo, pero siempre que haya alguien de tu clase, de tu grupo de amigos, que no se empane, ve tú a explicárselo, porque el hecho de explicarle a alguien hace dos cosas en nuestra mente. Primero, que nos fuerza a observar si lo que estamos diciendo tiene sentido, ¿no? Es algo certero o si simplemente carece de total sentido. Muchas veces creemos que entendemos algo, pero hasta que no se lo explicamos a alguien no nos damos cuenta de que no tenemos ni idea. Entonces, explicárselo a los demás o intentarlo es una buena forma de decir, oye, ¿realmente controlo esto o no lo controlo? Y además te permite a ti entender, o sea, no solo comprenderlo básicamente, sino entenderlo profundamente mucho mejor. Así que te recomiendo, hay un montón de técnicas las cuales puedes explicarte a ti mismo o si tienes algún amigo que le cuesta más, pues intenta ayudarle, intenta explicarle, ¿no? O algo que puedes hacer es hacer presentaciones o algún tipo de material o puedes hacer vídeos, como estoy haciendo yo ahora mismo, en los cuales trates de ese contenido que tú quieres aprender, transmitiéndoselo a otras personas, intentando explicarlo lo mejor que puedas, se te quedará a ti mucho mejor. Por eso los profesores siempre saben todo a la perfección, ¿no? Los profesores verdaderamente buenos. Pues porque siempre lo están explicando y eso mantiene a su cerebro en constante contacto con esa información que ya dominan a la perfección. Por lo tanto, sé el profesor, empieza a explicar tú y que no te expliquen los demás. Sé tú el que explica. Bueno, claramente a la hora de leer hemos dicho que es algo totalmente ineficiente, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Porque al final leer hay que leer y la información hay que recibirla. No podemos no leer y pretender, oye, voy a intentar hacer un Active Record a ver qué me sale. No, obviamente eso es totalmente irreal, pero algo que te recomiendo mucho y que probablemente no estés haciendo, piensa en esos momentos, en esos ratos libres en los que no haces nada, que simplemente estás con tu móvil o simplemente vas en el coche mirando el paisaje. También está bien tener esos momentos de desconexión, pero enchufa tu móvil, enchufa tus cascos y empieza a escuchar, ¿no? Esa clase que has tenido hoy y que has podido grabar, o algún material relacionado, o ve vídeos sobre ese tema para aprender más en profundidad. Es decir, de alguna forma somete a tu cerebro a diferentes estímulos provenientes de diferentes sentidos, no solo la vista y no solo mediante leer, sino una vez que lees, hazlo en voz alta para que tú puedas escuchar tu propia voz y te quede más claro. Sigue las palabras con tu mano para que también involucres el tacto y siempre que puedas, pues eso, escucha, mira, involucra la mayor cantidad de sentidos que puedas, ¿vale? Mediante cuando estés estudiando, para así que tu cerebro esté más atento a ello, ya que cuanto mayor número de sentidos involucremos, nuestro cerebro más se va a enfocar en ello. Por lo tanto, una vez que estés recibiendo la información, intenta recibirla de forma que se quede más apegada a ti, como utilizando el mayor número de sentidos posibles. Vale, pero hay veces que estudiamos cosas tan complejas que realmente sí, sabemos la estructura sintáctica, ¿no? Es como vemos la frase, no entendemos qué quiere decir, pero sabemos exactamente cómo funciona cada cosa en la frase, ¿no? Muchas veces, claro, leemos cosas y recibimos información que no entendemos, no sabemos cómo relacionarla y simplemente pasamos a lo siguiente e intentamos memorizarlo y eso es un error. Intenta buscar siempre un sentido a las cosas que aprendes, formando patrones, formando conexiones entre ideas
utilizando metáforas, analogías y otros materiales que te permitan darle un mayor significado y entender mejor lo que estás haciendo. Si tú simplemente lees, o ya sea ves algún vídeo informativo o escuchas una narración de lo que estás leyendo al mismo tiempo, o sea la forma en la que lo hagas, ese recibir la información, ese proceso de absorber toda esa información, tienes que entender que estás absorbiendo, no simplemente absorberla como una aspiradora, ¿no? Tienes que saber entender y darle un significado a esa información. Y eso te hará que tú tengas que memorizar muchas menos cosas y por lo tanto llegues al examen con mucho más confianza y te salga mucho mejor, porque no vas a depender de tu memoria, simplemente vas a depender de ese conocimiento que ya tienes, porque es capaz de entender qué es lo que sabes. Bueno, una vez que llegues hasta este punto, que ya hayas aplicado tus buenas técnicas, ya seas organizado, ya gestiones bien tu tiempo, ya seas capaz de subrayar, de leer, de utilizar varios materiales, de ya sea bien hacer esquemas, ya sea bien lo que a ti más te funcione, no te voy a decir cada cosa exactamente, porque al final cada uno tenemos nuestro método y lo importante es que tú desarrolles el tuyo. Y seguramente haya un montón de materiales excelentes por internet que te digan cómo confeccionar un método concreto y puede que alguno de ellos te sirva. Pero, vale, y realmente lo del hábito de estudiar, cómo se forma, ¿no? Porque estudiar normalmente lo asociamos con algo muy perezoso, muy... No, pues la clave está en que mucha gente estudia para pasar un examen o para memorizar algo, para saber algo hasta el día del examen. Y eso es completamente improductivo, porque eso lo único que hace es frustrarte, cansarte, agotarte y llenarte de emociones que no te potencian a seguir aprendiendo. Lo que tú tienes que buscar es efectivamente aprender de lo que tú estás leyendo o de lo que otra persona que sabe más que tú te está compartiendo, tu profesor. Y no enfocarte en voy a aprobar este examen, sino voy a aprender lo máximo y luego en el examen voy a demostrar que soy el que más sabe. ¿Vale? Pero no al revés, no voy a hacer el examen para demostrar que soy el que más sé. No, voy a aprender para ser el que más sé. Y ahí voy a llegar al examen y voy a demostrarle al profesor que no solo soy el que más sé, sino que soy el que mejor sé hacer este examen. Y, por último, si estás un poco decaído, si te cuesta seguir, mantener, ser constante, pues te recomiendo que utilices ciertas recompensas externas, ¿no? Al final no todos somos perfectos, hay días que son más complicados y hay días que vas a necesitar un pequeño empujoncito. Así que, tío, recompénsate con ir a tomar un café con tus colegas, comerte ese dulce que tanto te llena por dentro, o ver un poco de Netflix una vez que acabes de estudiar. Sí, a largo plazo es mejor confeccionar hábitos sólidos y que no dependan de situaciones externas y que no son beneficiosas para nuestra vida, como estar viendo cualquier cosa que puede ser una pérdida de tiempo o comiendo comida insana. Pero en algunos momentos vamos a necesitarlo para establecer ese hábito y para ser constantes y para pasar ese examen. Porque al final tu objetivo es pasar ese examen. Y sí, queremos aprender, pero lo principal es pasar ese examen. Si yo no soy capaz de entrar a esa carrera que quiero o de aprobar ese curso que necesito, me va a dar igual por mucho conocimiento que tenga, porque tu objetivo es ese. Así que, para concluir, quiero hacer un pequeño síntesis de lo que tú vas a encontrar y de cómo tú tienes que afrontarlo, porque un examen es una situación en la que no van a medir tus conocimientos, sino van a medir tus capacidades para adaptarte a un sistema que no es para nada a gusto, que es un examen donde hay unas preguntas X, Y y Z dentro de unos contenidos súper amplios y tú tienes que plasmarlos tal y como el sistema te lo pide. Por lo tanto, un examen no es justo, no valora justamente los conocimientos de los alumnos, sino que lo que valora es cómo esos alumnos saben gestionar una situación y cómo saben responder a las competencias que un profesor les está requiriendo. Por lo tanto, tú no vas a ser más inteligente o más o menos inteligente por no pasar tu examen. Simplemente vas a ser mejor haciendo exámenes o vas a ser peor haciendo exámenes. Así que la ciencia de cómo hacer bien los exámenes la veremos en un próximo vídeo, pero por ahora ya sabes un poco mejor cómo estudiar de forma realmente productiva y de forma muy óptima. Así que nada más que decirte hasta la próxima. Espero que tengas un fantástico día de estudio y espero que saques las mejores cualificaciones. Confío en ti. Hasta la próxima.